Marta y María servían la mesa. María cogió un frasco de perfume de nardo puro, de mucho valor, y se lo echó a Jesús en los pies. ¿Por qué no se vendió este perfume y se le da el dinero a los pobres? Deja que lo hagan para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Simón, el llamado Pedro, Andrés, Santiago el Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Luego bendijo la mesa diciendo: Dios y Señor nuestro, Rey del universo, bendice este alimento que ahora vamos a tomar. Mucho llevo deseado poder comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a hacerlo, así lo haga con todos vosotros en el reino de Dios. Mientras cenaban, cuando ya el diablo había metido en el corazón de Judas el Iscariote la traición, sabiendo Jesús que de Dios salió y a Dios volvía, se levantó de la mesa y tomando un lienzo se lo ató a la cintura. Luego, echó agua en un barreño y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a enjuagarlos con el lienzo que se había atado.
Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Tú no entiendes lo que yo ahora hago. Más tarde lo entenderás. Jamás, jamás me lavarás los pies. Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Señor, siendo así, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, lo que está bañado está limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Bien conocía Jesús al traidor, de ahí que dijera: no todos estáis limpios. Luego de lavarles los pies, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis hacerlo. Pues os he dado ejemplo para que lo hagáis. Quien conoce mis mandatos y los guarda, ese me ama. Y quien me ama, mi Padre también lo ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Señor, no entendemos. ¿Cómo puede ser que te muestres a nosotros y no al mundo? Si alguno de vosotros me ama, guardará mis enseñanzas. De este modo, mi Padre le dará todo su amor. Y vendremos a él y haremos morada en él. Quien no me ama, no guarda mis enseñanzas. La doctrina que escucháis no es la mía, sino del Padre que me envió. Que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un lugar y luego volveré, para que allí donde yo esté, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Señor, estamos perdidos. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Señor, muéstranos el Padre y nos llega. Solo te pedimos que nos muestres el Padre, en el que nosotros todos creemos. Llevo tanto tiempo con vosotros y aún no me conocéis, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Todos tendréis ocasión de caída, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se propagarán. Pero resucitaré y llegaré antes que vosotros a Galilea. En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Maestro, ¿acaso soy yo? No, Tomás, tú no eres. Maestro, soy yo. No, Pedro, tú tampoco. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es el que va a mojar conmigo el pan en el plato. Ese me entregará.
Es cierto. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de las Escrituras. Pero hay de ese hombre que va a entregar al Hijo del Hombre en las manos de los pecadores, más le valiera no haber nacido. ¿Lo seré yo, Rabí? Sí, Judas, tú lo has dicho, y lo que vas a hacer, hazlo enseguida. Judas tomó un bocado y salió fuera a toda prisa. Mas nadie sabía por qué le decía Jesús eso. Algunos pensaban que siendo Judas el que guardaba el dinero, le decía a Jesús que fuese y comprara cuanto se necesitaba para la fiesta, o bien que le diera algo a los pobres. Él, tomando un bocado, salió fuera enseguida. Era de noche. Luego que Judas salió, Jesús dijo: Por un poco más de tiempo aún estaré con vosotros. Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más tarde me seguirás. ¿Por qué no podemos seguirte, Señor? Siempre estuvimos contigo. No te vamos a dejar solo ahora. Todos me abandonaréis esta noche. Maestro, eso que dices es imposible. Nunca te abandonaremos. Iremos a donde tú vayas. Señor, jamás te dejaremos. Nunca lo hicimos y tampoco ahora. Maestro, seguiremos todos tus pasos. Yo jamás te abandonaré. Estoy dispuesto a ir contigo a prisión. Es más, incluso a la muerte. Simón, Simón, mira que Satanás solicitó poder cribarte como al trigo. Mas yo rogué por ti para que no decaiga tu fe. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. En verdad te digo de que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¡No! ¡Nunca! Jamás, nunca, jamás. Yo jamás te abandonaré. En este momento fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Bendito sea, Señor, por darnos tus leyes y el pan que nace de la tierra. Desde ahora, este pan ya no representará el paso de vuestros padres del cautiverio a la libertad. Yo soy el pan de vida. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Tomad. Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Haced esto en mi memoria.
Este cáliz ya no simbolizará la alianza que Dios hizo con vuestros padres en el monte Sinaí. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que va a ser vertida por muchos para la remisión de los pecados. Os aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid, así lo haga con todos vosotros en el reino de Dios. Maestro, nosotros no entendemos esto. Mirad, voy a daros un mandamiento nuevo. Quereros los unos a los otros como yo os quise. Nadie tiene más amor que el que da su vida por un amigo. Si os queréis los unos a los otros, todos sabrán que sois discípulos míos. Padre, llegó la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo que si el gran trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. El que sirva, que me siga. Y allí donde yo esté, también estará mi servidor. Al que sirva, el Padre lo honrará. Ahora, mi alma está turbada. ¿Mas qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si no, que para esta hora vine al mundo. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Guarda en tu nombre a estos que me distes. Te ruego por ellos y por cuantos creen en mí a través de su palabra. Jesús salió y fue al otro lado del torrente Cedrón, donde había un monte de olivares, llamado Getsemaní. Los discípulos también iban con él. También Judas conocía el sitio, porque Jesús se reunía muchas veces allí con sus discípulos. Maestro, ¿qué hay que esperar? ¿Qué puedo decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si no, que para esta hora vino al mundo. Cogió a Pedro, a Santiago y a Juan y se alejó un poco. Empezó a poner triste y les dijo:
Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaros aquí y velad. Y adelantándose él un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible, pasara lejos de él aquella hora. Abba, Padre. Todo te es posible. Aparta de mí este cáliz. Volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Simón Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Maestro, ¿qué te pasó? Señor, ya vuelven de mar. No, Juan. No quiero que me vean así. No deberíamos escapar. Estamos en peligro. Velad y rezad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y rezad. De nuevo, y por segunda vez, se fue a orar. Escúchame, Padre. Protégeme. Líbrame de las trampas que me tienden. En ti confío, Señor. Tú eres mi refugio. Volvió se alejó por tercera vez. Cayó al suelo y suplicaba con más fuerza. ¡Abba, Padre! Todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió por última vez. Y les dijo: Dormir ya y descansar. Se terminó. Llegó la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaros, levantaros, vamos. Aquí se acerca el que me va a entregar. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Y con él una gran multitud, con espadas y palos, de parte de los pontífices y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel que yo bese, ese es. Prendedlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Entonces, adelantándose, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Tomando Jesús la palabra, les dijo: Habéis venido a prenderme como un ladrón, con espadas y palos. Todos los días enseñaba sentado en el pueblo y no me prendisteis.
pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Donde estaban reunidos los miembros del Sanedrín. Allí, los sumos sacerdotes y el consejo entero intentaban buscar un falso testimonio en contra de Jesús para poder condenarlo. Pero los testimonios no coincidían. ¿Quién es este mendigo que traéis encadenado como a un condenado? Jesús, el agitador nazareno. Así que tú eres Jesús de Nazaret. Dice que es un rey. Dime onde está ese reino tuyo. ¿De qué linaje de rey desciendes tú? Habla. Tú no eres más que el hijo de un vulgar carpintero. Algunos dicen que eres Elías. Pero él fue llevado al cielo en una carroza. ¿Por qué no dices algo? Te trajeron aquí por blasfemia. ¿Qué dices a eso? Defiéndete. Callas. ¿Prefieres que sea yo quien haga la oferta? Lo haré. No soy fachendoso. Sé de sobra que un buen diálogo a tiempo evita muertes y complicaciones. Hay cosas en ti que me hacen acordar del Caifás joven que fui. Solo que tú estás llegando muy lejos. A lo largo de mis 30 años de sumo sacerdote, pasaron por mis manos 10 o 12 docenas de mesías. 4 de cada 5 eran pequeños locos, que ni siquiera sabían lo que decían. Muchos eran farsantes, gentes hambrientas de notoriedad. Tú no eres de esos, aunque en cosas lo pareces. Tú por lo de pronto crees en lo que dices, y eso te hace peligroso. Pero podríamos cerrar uno de los dos ojos solo con que cambiaras algunas palabras en tu predicación. ¿Sigues callado? Seré aún más claro. Bastaría con que dejaras tranquilo el sábado y te olvidaras de esa fechoría tuya de hablar de Dios como si fuera tu padre personal. Solo eso. No creo que sea mucho pedir. Te diré que me divierten tus milagros. ¿Crees que ganas algo con curar a un ciego cuando hay en el país otros 10.000 que lo siguen siendo? Cada enfermo que curas crea 10.000 hambrientos. Cada muerto al que le concedes unos años más de vida se queda como estaba, pues sabe que volverá a morir cuando tú ya no estés. ¿Y a eso le llamas curaciones? Tienen los ojos ardientes de esperanza. Todos ansían la curación.
Pero al llegar la noche, solo 2 o 3 cambiaron. Y los demás vuelven a sus casas sabiendo que podían ver y no ven, o que podrían andar y continúan paralíticos. ¿Eres consciente del daño que estás haciendo? Te equivocas, Caifás. Yo no hago curaciones, o no las hago para este mundo. Son señales de un mundo en el que no habrá ciegos, de un tiempo en el que todos verán. Y eso lo muestra un ciego curado lo mismo que 10.000. Pero ellos están aquí, Jesús. Y es aquí donde quieren ver todo eso de lo que hablas. De todos modos, ya te digo que no es eso lo que más me importa. Lo único que te pido es que los famosos signos tuyos no se hagan en sábado. Tienes 6 días para hacerlo. Reservarlo para el sábado no te parece una provocación. No, es simplemente decir que para Dios el lunes y el sábado son igualmente días de amor. Calla. Estamos entrando en el camino de la blasfemia y no puedo ni debo escucharte. Ahí jamás podremos entendernos. Ahí solo la muerte pondrá las cosas en su sitio. Me temo que así es. Mas yo no puedo inventar otro Dios para darte gusto a ti, o para escapar de las consecuencias. Se diría que la ley y el amor son cosas contrapuestas. Te equivocas de nuevo, Caifás. Yo nunca he dicho nada en contra de la ley. Y repetí cientos de veces que ella es un gran camino para el amor. ¿Y pones entonces el amor sobre la ley? Yo pongo el amor sobre todo. Incluso por encima de Dios. Dios es amor. No está encima ni debajo del amor. Es amor. Solo amor. Ahora entiendo por qué le llamas a Dios tu Padre. Porque lo es. Lo dices, supongo, como si fuera una metáfora. Como David lo decía de Israel. Lo digo en el más realista de los sentidos. Dios es Padre de todo hombre. Pero es mi Padre de una manera muy especial. Yo salí de sus entrañas. De sus propias entrañas. Suficiente. Es suficiente. Si eres el Cristo, dínoslo aquí, a todos. Si os lo digo, no me vais a creer. Si os lo pregunto, no me vais a responder. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y qué me dices de tus discípulos y de la doctrina esa que les enseñas? Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo en donde se juntan los judíos para hacer oración. Y nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me escucharon. Ellos saben lo que yo he dicho. ¿Así es como te diriges al sumo sacerdote? ¿Con arrogancia? Si hablé mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? Bien. Ahora escucharemos a los que oyeron tus blasfemias. ¿O no los enfermos? ¿Con magia? ¿Con la ayuda de los demonios? Yo lo vi. Y expulsa a los demonios con ayuda de los demonios. Se proclama el rey de Mesías. El rey de Mesías. No, autoprograma es hijo de Dios. Digo, no podía gastar en este templo. Me construirá otro día. Peor aún. Se proclama el Hijo de Dios, el primer Dios de los judíos. Silencio. ¿Estáis todos bajo el hechizo de este hombre? O dais pruebas de su delito, o callad. Todo este juicio es un ultraje.
Todo lo que oí de esos testigos no es más que una pura contradicción. ¿Dónde están los demás miembros del Sanedrín? ¿Quién convocó esta reunión a estas horas de la noche? Llévalo de aquí. Fuera, fuera. Es una farsa, esto es una farsa. ¿No tienes nada que decir a todas estas acusaciones? Te pregunto ahora, Jesús de Nazaret. Dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Así es. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y venir sobre las nubes del cielo. ¡Oh, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Todos habéis oído la blasfemia. ¿Cuál es vuestro veredicto? ¡Muerte! Soldado, que lo lleven al procurador Poncio Pilatos y que él lo juzgue. Al ver que Jesús fuera condenado a muerte, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los pontífices y ancianos, diciendo: hice un pecado al entregar sangre inocente. Ellos le respondieron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Arrojó las 30 monedas en el templo y alejándose se ahorcó. Los pontífices cogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Celebraron el consejo y compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los forasteros. Por eso aquel campo se llamó Campo de Sangre, hasta el día de hoy. Pedro, que siguiera el juicio de Jesús, estaba en el patio, donde encendieran fuego los criados. Una criada se fijó en él y acercándose le dijo: Tú eres uno de sus discípulos, que te vi en compañía del Galileo. Te reconozco, tú eres uno de ellos. No sé de qué me hablas. Tú eres Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Yo no conozco a ese hombre. De tenerlo, es uno de ellos. Callad, yo no conozco a ese hombre. En el momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. Pedro se acordó de cuando el Señor le dijera: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró muy amargamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos hemos reunido alrededor de la cruz de Cristo. La cruz nos recuerda la entrega de Jesús para reconciliarnos con el Padre. Vamos a recorrer el camino de Jesús, nuestro propio camino hacia el Calvario, hacia el encuentro con Dios Padre. Y vamos a recorrerlo alabando y dando gracias a nuestro Salvador
por esta muestra maravillosa de su amor. Comencemos con la señal de nuestra salvación. Luego de someter a Jesús a un duro interrogatorio, decidieron entregarlo al poder romano, ejercido en aquel momento por el procurador Poncio Pilatos. Así que muy de madrugada llevaron a Jesús al pretorio. Señor, hay problemas. ¿Qué problemas hay, Lucio? Un tumulto en la ciudad, señor. Caifás mandó a arrestar a cierto profeta. ¿A quién? Un Galileo. Al parecer los fariseos lo odian. ¿Un Galileo? ¿De quién me estás hablando? De un tal Jesús de Nazaret. No condenes a ese Galileo. Es santo. Y no harías más que meterte en problemas. ¿Quieres saber mi definición de problemas, Claudia? Esta perdida provincia y esa gente de ahí fuera. Siempre castigáis a vuestros prisioneros antes de juzgarlos. ¿Qué acusacións traéis? No fue eso lo que pregunté. Pero, ¿por qué no lo juzgáis según vuestra ley? Cónsul, sabes que no estamos autorizados a condenar a muerte a nadie. ¿Muerte? ¿Qué mal hizo este hombre para merecer la muerte? Violó nuestro sabbat, cónsul. Continúa. Sedujo al pueblo. Enseña doctrinas engañosas, repugnantes. ¿No es este el profeta que aclamabais en Jerusalén hace tan solo 5 días? Y ahora lo queréis muerto. ¿Alguien puede explicarme esta locura? Excelencia, por favor. Hasta ahora, el sumo sacerdote no le explicó el mayor crimen de este hombre. Se convirtió en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que lo proclama hijo de David. Se proclama el Mesías, el rey precibil, por supuesto, de los ejércitos. Además, altera el orden establecido, no queriendo que se pague tributo a Roma, que se ha de pasar por Cristo. ¿Qué quiere decir? ¡Ungido! Lucio, tráelo aquí. Adelante. Bebe. ¿Eres tú el rey de los judíos?
Tienes al pueblo alborotado. Te trajeron a mí como un malhechor y por lo tanto debo juzgar tu caso. No me importa lo que hubieses hecho, ni lo que dicen que hiciste hasta ahora. Yo, y solo yo, tengo la autoridad de condenarte a ser crucificado o azotado, o bien darte la libertad. Tu suerte dependerá de la conducta que adoptes ahora. ¿Entiendes? Te estoy ofreciendo la posibilidad de defenderte. El silencio solo puede ocasionarte daño. Te ofrezco una segunda oportunidad. Visto el obstinado silencio en el que se encierra el acusado, nombra a Lucio Cataros encargado de la defensa. Quiero señalar en el informe que el acusado no está desasistido. No podré defenderte si no tienes confianza en mí. ¿Desea el acusado consultar algo con la defensa? Comienza el juicio. En beneficio del acusado, y para que comprendan mejor la gravedad de su caso, pido que se repitan las culpas que pesan en contra de él. Se acusa a Jesús de proclamarse el Mesías, enviado por Dios para enseñar al pueblo judío. Jamás discutió al acusado, ni de palabra ni de obra, la jurisdicción romana. Es evidente que el acusado perturba al país con sus actos y sus sermones. Incita al pueblo contra el pago de tributos. Se proclama rey y extendió la idea de que su reino está por encima de la potestad y la jurisdicción de Roma. El acusado se refería al reino de Dios. Jamás trató de discutir la jurisdicción romana sobre el reino de Judea. Esto no hace cambiar la situación. La autoridad sobre Judea no se puede compartir. Un pueblo solo puede tener un señor. Insisto en mi alegato. La proclamación del acusado de su misión divina no ofende a la autoridad de Roma. En cuanto a la realización de los milagros, se escapa a la competencia del gobernador. El acusado no comparece en juicio por haber hecho milagros, sino por proclamar su reino. La defensa debe argumentar exclusivamente sobre ese punto. El delito no es terrenal. El delito no es terrenal. Por el tratado que nos une a Roma se comprometió a no interferir en los asuntos religiosos. Respuesta equívoca. Y nos damos cuenta de su valor. También nos damos cuenta de que celebró una reunión ilegal y pronunció un sermón en las montañas de Galilea. Estuve presente en la reunión. E informé con todo detalle de las palabras del acusado. No hubo desorden. No pronunció una sola palabra de violencia. Al contrario, solo habló de paz. El gobernador leyó el informe sobre el sermón. Aconsejaba al pueblo que abandonase todos sus bienes y lo siguiera. ¿Cómo íbamos a cobrar los impuestos si la gente lo obedeciera? Entonces la acusación debe limitarse al delito tributario. La acusación no se modifica. ¿Eres rey? Así es. Como dices, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda lucharía para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, eres rey. Vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que cree en la verdad me escuchará. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que tu alma cree verdadero. Bien, pero las gentes son muy distintas. Y es que no hay más que una verdad. Solo una. Y está escrita en los mandamientos. Sé fiel a tu Dios. Pero señor, el interrogatorio se está desviando. Aquí no estamos juzgando la verdad, sino a un hombre de Nazaret llamado Jesús. Es cierto. Es Galileo. En ese caso, está bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Acaba de volver a Jerusalén. Llevar al acusado a su presencia y que él lo juzgue. Señor, Herodes Antipas está predispuesto en contra de este hombre. No sería juzgado en justicia. ¡Es orden del gobernador! Terminó el juicio. El César está satisfecho.
Una vez que Pilatos se enteró de que Jesús era Galileo, por lo tanto de la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Herodes estaba en aquellos días por Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía tanto tiempo que oyera hablar de él y esperaba ver algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada respondía. Porque Súa Majestad faja justicia con él. ¿Quién es ese hombre? Un tal Jesús de Galileo, fillo de un vulgar carpintero. ¿Cuál es el motivo por el que lo debo condenar? Se hace pasar por el Hijo de Dios. Dice ser el Mesías. Enseña una doctrina que no es la nuestra. Pero andan citando al pueblo para convertirlo en una religión que practica. Soldado, subidlo aquí. En lo que me decís, yo no encuentro en él ningún delito. Mas yo tenía muchas ganas de conocerte. Yo escuché de ti que haces grandes milagros. ¿De dónde sacas tú ese poder? Mira, tú serías capaz de hacer un pequeño milagro para mí. Haz que truene. Eso, haz que truene. No se oye nada. Puede que eso fuese muy difícil para ti. Te voy a pedir algo más sencillo. Mira. Aquí hay un vaso. Es un vaso de arcilla. Es un vaso más bien pequeño. Conviértemelo en oro. Eso será fácil para un hombre de tu condición. Esto sigue siendo arcilla. Parece que el rey se quedó sin fuerzas. Sube. Dame esa cama. Que después no se diga que Herodes no trata dignamente a los reyes. ¿Qué? ¿No os parece un rey? Un rey. Mira, yo no encuentro en este hombre ningún delito. Para mí, no es más que un pobre loco. Soldados, devolvédselo a Pilatos. ¿Qué es la verdad, Claudia? Tú la escuchas, la reconoces cuando habla. Sí, ¿tú no? ¿Cómo? ¿Me lo puedes decir? Mira sus obras. Los testimonios pueden ser falsos. Es un buen hombre, enviado por Dios. No permitas que se lleve a cabo tal barbaridad.
Puedes enfrentarte a todos. Tienes mucho poder. Señor, Herodes nos manda de nuevo a este hombre para que su majestad ejerza justicia sobre él. Herodes se niega de condenar a este hombre de nuevo. Vamos a necesitar refuerzos. No quiero provocar una sedición. ¡Ya hay una sedición! Abelardo. Me trajisteis a este hombre como alborotador del pueblo, y yo lo interrogué delante de vosotros, y no le encuentro delito. Herodes tampoco, pues nos lo devolvió a nuestro tribunal, porque no hay nada que merezca la muerte. Como sabéis, todos los años os dejo libre a un criminal. Tenemos preso a un famoso asesino, a Barrabás. Lucio, ¿qué traen a Barrabás? Abelardo, trae a Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres queréis que os deje libre? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Ese no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo. Deja libre a Barrabás. ¡A Barrabás! Os lo pregunto de nuevo. ¿A cuál de estos dos hombres queréis que os deje libre? Deja libre a Barrabás. ¡Libre! ¿Y qué queréis que haga con Jesús de Nazaret? Crucifícalo. ¡Crucifícalo! ¡No! Lo castigaré, pero luego lo dejaré libre. Abenader, coja a tus soldados, llevar a este hombre y azotarlo. A azotarlo, pero bien. Hacerle hablar. Hacerle que confiese. Eso debería bastarle. Lucio, asegúrate del que castigo es severo, pero no dejes que lo mate. Cuatro. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Basta. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Basta. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ¡Basta! A ver, Ade, ¿no veis que estáis a punto de matarlo? Terminar con todo. María, asegura que Dios nos hará pagar por todo esto. Pero ¿cuánto tendremos que sufrir esta tortura?
Aquí tenéis a vuestro rey. Fuera. Nosotros no tenemos más rey que el César. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Es que no os llegó el castigo que acabáis de ver. No, crucifícalo. ¡Crucifícalo! 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 A vuestro rey voy a crucificar. Nuestro único rey es el César. Háblame. Tengo el poder para crucificarte o dejarte libre. No tienes más poder sobre mí que el que se te dio desde lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Os lo saco de nuevo para que veáis que no encuentro culpa alguna en este hombre. Es reo de muerte. ¡Fuera! ¡Crucifícalo! 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 ¡Reo de muerte! ¡Sois vosotros quien queréis crucificarlo! No yo. Hacerlo vosotros. Yo, Pilatos, me lavo las manos. Soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Que caiga sobre nosotros y toda nuestra descendencia la sangre de este hombre! Muy bien, llevarlo y crucificarlo. Ven a ver. Y comenzamos ya el Vía Crucis con la primera estación. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Tú, el Hijo de Dios, por quien todo existe, caes por tierra como cualquiera de nosotros. Has asumido nuestra condición sin ambaje. Caes, pero te levantas y continúas el camino. Quieres llegar al Calvario para cumplir la voluntad del Padre. No permitas que subamos vencidos por el pecado. Siguiéndote a ti caminando, no privamos la esperanza de levantarnos una y otra vez. Que andemos con decisión por el camino de la justicia y del amor que tú nos das. Cuarta estación. Viña. A ver si te atraen y si no, te practico lo que tienes. Sí, arranca. Arranca. Oye, por favor, que si no... Un poco más para adelante, para que sea un poco más... Nadie por atrás. Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor. Cargas con nuestro pecado, con nuestras infidelidades, y nos ofreces la posibilidad de compartir tu dolor, de participar en tu pasión y ayudarte a llevar la cruz. Aunque a veces es necesario un empujón, la tentación de pasar de largo ante las cruces de los demás. Que seamos el cirineo que se presta a compartir las penas, alegrías y sufrimientos del hermano necesitado. Te seguiremos, Señor Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Sin duda, es que necesito. Estamos aquí en la sexta. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Tu rostro, Jesús, bañado en sangre, lleno de gozo. Y de belleza. Se llamaba la Verónica. Y exacta su faz agónica, en el lienzo que la impresa. Si la imagen y semejanza tuya. Séptima estación. Atrás, estamos en la séptima. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. De nuevo estás solo en medio de un pueblo sin piedad. Nadie te ayuda. Te faltan fuerzas para seguir y caes. Caes de nuevo, pero respondes una vez más que es necesario sufrir y morir para que otros encuentren la vida. Danos, Señor, un corazón siempre disponible como el tuyo. Te seguiremos, Señor Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Espera, está bien. Sí, ya estamos hablando. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Ahora te acompaña la compasión y el llanto de un grupo de mujeres y les dices, sin culpa de tus hijos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. La rota túnica pisas. Siempre tus espaldas santas me sirvieron de pavés. Ahora siento bien cuál es la razón de tus caídas.
Los dos más tiernos amantes, los mejores, madre e hijo, porque son Cristo y su madre. Tiernamente se despiden, tanto que con solo mirarse, semeja que entre los dos se están repartiendo el para cáliz. que me deis fortaleza, que a tantas dolores baste. Para llevaros a Egipto hubo quien me acompañara, mas para dejar sin vos, ¿quién queréis que me acompañe? Aunque un ángel me dejéis, no es posible consolarme, porque ausencia de un hijo Dios otorga su latido. Sabiendo la polémica hermandad, dijo a María: ahí tienes a tu hijo. Y dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Tienes sed de los hombres que has salvado. Por él la redención se ha consumado. Cristo es fruto del árbol de la vida, maduro sacrificio sobrehumano, espíritu en sus manos, y muere por amor al deicida. La voz ha enmudecido. El envite final se ha consumado. De la pena pende ya la alegría. Dulcemente se viene al suelo la cadena. Libre es el hombre. Derrama sangre y agua la fuente del costado, y el velo de los cielos se rasga en dos mitades. Ante el Padre que acepta perdonándonos. Gracias por tu palabra que está viva y hablas a Dios. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Era la angustia y la tristeza que aplastaban. Eran cientos de espadas y cuchillos bien clavados. Imposible olvidar. Estaba todo tan al vivo. Cada golpe, cada herida, cada gota de sangre, cada burla, cada risa, los tormentos del bien amado, sus miradas, sus palabras. El hombre hablado, sucedían cosas muy extrañas. Pues yo vi como mucha gente fue sanada por él. Estuve parado junto a esa cruz y la verdad, no quería estar ahí. Él decía cosas como: Padre, perdónalos porque no han pecado. Y yo, en mi interior, decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas a esta cruz? ¿Por qué se decían que no has cometido pecado, mueres por los pecadores? Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él.
Otros, a lo lejos, lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque él dijo que al tercer día iba a resucitar. Al amanecer, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena, llagas del cuerpo del Maestro, con perfumes y ungüentos. Luego, vendaron su cabeza. Y por último, la acostaron sobre el sudario. Y sus manos estaban cruzadas. Vi claramente las enormes heridas que les dejaron los clavos. La herida en su costado era profunda. José y Nicodemo actuaron presurosamente, pues debían acabar antes de oscuridad. Yo prefiero llegar al sepulcro, será un ángel las heridas de sus pies. Esos pies que tantos caminos recorrieron de paz y de perdón, y los iré besando hacia ti. Pues yo ungiré las heridas de sus manos, manos amistosas que tanto bien hicieron, y las iré besando agradecida. Y yo la de su costado, corazón que tanto amó, y no me cansaré de besarlo enamorada. María Magdalena, Marta, ¿pudisteis entrar al sepulcro? No, solamente pudimos verlo desde fuera. Muy bien. Pues los centinelas romanos nos impidieron la entrada. ¿Quiénes sois? ¿Y a dónde os dirigís por este camino? Somos María Magdalena, Marta, María de Santiago y Salomé. Y vamos al sepulcro de Jesús para ungirle con unos aromas que hemos comprado. Al sepulcro de Jesús, pero no podréis pasar. Hay una losa muy pesada y os hará falta ayuda. Dejémonos pasar. No son más que unas pobres mujeres. No pretenden hacer nada mal. Está bien, pero de todas formas tendréis que dar vuelta porque no sois quienes de entrar. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret? ¿El crucificado? ¡Ha resucitado! No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Ahora, id y decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. estaban resplandecientes y maravilladas. Ha pasado un ángel del Señor. Tenían ganas de reír y de llorar. ¿Qué ha pasado? No entienden nada. Vayamos a prisa a contárselo a los demás. Qué triste no tener al Maestro entre nosotros. Su presencia nos guiaba. En manos del Sanedrín y de los romanos. Estos no tuvieron ninguna pasión del Señor. Y yo, que le negué 3 veces como él había dicho, qué cobarde fui. Y arrepentido estoy ahora. Ya ves, y ahora ni siquiera nos atrevemos a mencionar su nombre. Mi maestro, que fue aclamado con hosanas y ramos a las puertas de Jerusalén hace apenas una semana, ha sido crucificado como un criminal. Mi vida está arruinada. Era demasiado hermoso para ser verdad. Pero el resultado es que está muerto. Es como una pesadilla. Salte del corazón. Juan, hemos ido al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y está vacío. Os habéis equivocado de tumba. No nos hemos equivocado de tumba. Era la tumba de José.
Además, un ángel nos salió al encuentro diciéndonos que Jesús resucitó. Nosotras mismas entramos al sepulcro que está vacío. Todo cuanto decís es mentira. No creo ni una sola palabra de lo que decís. El maestro está muerto. ¡Está muerto! La tumba estaba abierta y Jesús no estaba dentro. Y nos salió antes. Y nos buscábamos a Jesús, el que fue crucificado. Y no estaba ahí. Y había resucitado. Y también nos dijo que le contáramos a sus discípulos de Pedro que él contará con todos ellos en Galilea. Sí, Juan, vayamos al sepulcro a ver qué pasó. Lo sé, Juan. ¿Recuerdas que Jesús nos dijo que resucitaría al tercer día después de haber muerto? ¿No crees en su palabra? Cuando lo vi morir en la cruz, desapareció. Sus palabras, Qué maravilloso sería estar de nuevo con el Maestro. Su palabra era vida. pero Jesús lleva 3 días muerto. ¿Cómo es posible? Cuando estábamos con Él, el tiempo parecía como si no existiese. Nos sentíamos llenos de ilusión. Es cierto, han pasado la losa. Entremos. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡El Señor ha resucitado! Es cierto, mirad, las vendas y el sudario. Alegres el universo, tiemble el infierno, que salten las campanas al vuelo, y con ellas el corazón de todos los hombres. ¡Aleluya! 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 Bendita mañana de Pascua Florida, sublime campana que anuncia la ida. El sepulcro luego quedó vacío y Jesús triunfador en su poderío, divino esplendor. Bendita mañana de Pascua Florida. Demos un paso adelante, el Señor resucitó, cojámonos de las manos y unamos nuestros corazones en la Pascua del Señor. Elevemos nuestros cantos al cielo y supliquemos paz en la tierra, justicia y amor.